Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Hola, Vania, ¿cómo están, bellezas? Bueno, bienvenidas a esta primera charla de Sabia y Salvaje. Eh, Espérenme, aquí una acomodadita mejor a eso. Bienvenidas a esta primera charla de Sabia y Salvaje. Sabia y Salvaje va a ser un ciclo de conversaciones en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar y conocer el camino y la experiencia de, por ahora, 7 mujeres que nos van a compartir desde su camino de vida, desde sus oficios, eh, cómo han contactado con esto que para ellas es la mujer salvaje y cómo cuando han contactado y conectado con su mujer salvaje se han sido fieles a sí mismas, ¿no? Entonces, Sabia y Salvaje llega para inspirarnos y para que todas podamos tejernos y todas podamos conectar con el salvajismo interno que es tan, tan, tan importante para mantenernos vivas, para mantenernos vitales y para que podamos sembrar eh, en nuestras relaciones y en la tierra lo que cada una vinimos a sembrar. ¿Bien? Entonces, por aquí están ya comentando, qué rico. Hola, mi primera vez en un live contigo. Hola, pues bienvenida, Ravelo. Qué rico. Hola, Stephanie. Bienvenidísimas todas. Vamos a empezar. Vamos a esperar a que Nati se conecte eh, para darle entrada, para que la conozcan. Yo les voy contando hola Pau, bienvenida. Yo les voy contando que conocí a Nati, a Natalia la conocí hace ya o un poco más de un par de años en Santiago cuando vivía en Chile y tuve el gusto de compartir varias instancias con ella. Me ayudó en un proyecto muy importante que hice allí en Santiago. Es una mujer de la que he aprendido muchísimo, es muy sabia, tiene una potencia muy bonita. eh, y yo estoy muy agradecida de que ella haya aceptado esta invitación a Sabia y Salvaje. Entonces, miren, por ahí ya llegó. Vamos a darle la entrada a Nati. A ver. A ver. Ahí está Nati. ¡Hola! Hola, hola Bella, ¿se me escucha bien? Mucho. Espérame, espérame. ¡Ay, no te oigo! A ver, ahora. Muy bajito te escucho, Mm. Nati. ¿Y si sacas los audífonos? Mira que los míos, esos mismos, cagaron. Ah, A ver, espérate. ¿No? ¿Tampoco? muy bajito. Ya, a ver. ¿Los ¿Sí? desconectaste? ¡Ah! Muy bajito. A ver. No. Y Ahí ahí ya. abajo dice que se escucha mejor. Era yo, tenía el teléfono bajito, perdón. Ah, es que sabes que a mí en general me dicen que con esto me funciona mejor porque me hace, Dele lo nomás. voy a, era tú, Mel. Era yo, perdón. Sí, las chicas también están diciendo que se escuchaba mejor cuando tenías los audífonos, así que buenísimo. Eso, chicas, genial. Que nos vayan ahí también retroalimentando de cómo se ve, de cómo se escucha. Es muy importante para que podamos tener una rica charla. Nati, Ahí. bienvenida. Ya, ahí sí, ¿sí? Bien, ya, bacán. Acá, no, la Meli, qué rico verte. Hace tiempo que no te veía. Así Sí, como lo al mismo mismo. tiempo. Exacto. Y con Nati, Nati, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación.
a este ciclo de Sabia y Salvaje. A mí me emociona mucho poder tenerte aquí porque el tema que tú nos vas a compartir lo encuentro como importante y que no está tan al acceso de espacios que no son tan académicos. Aunque es súper necesario que esté como más abierto, la realidad es que está como muy en espacios académicos, entonces por eso también decidí que era un tema importante de tocar aquí, así que gracias. Le estaba contando a las chicas, a las personas que ya nos están escuchando, que nos conocemos hace un tiempo ya, que nos conocemos en Santiago. Y bueno, para darle la bienvenida a Nati, me gustaría contarles que ella, de profesión, es antropóloga, meditadora, es terapeuta también. Nati también acompaña a personas en sus procesos de transformación. Y Natalia es ecofeminista decolonial. Ya nos va a contar qué significa esto. Entonces, Nati, me gustaría que tú puedas también como presentarte desde ti, ¿no? Como quién eres tú. Sí. Bueno, siempre estas etiquetas igual me hacen un poco de ruido, pero yo las tomo muy como que igual es importante saber desde dónde estamos hablando, porque es diferente, claro, si soy antropóloga o si no tengo un título universitario, como igual creo que es importante saber dónde nos situamos, obviamente. Pero también a veces me hace como ruido porque como esos títulos extraños de quiénes somos, pero bueno, en fin. Sí me importa mucho aclarar eso como del ecofeminismo decolonial, porque me importa mucho como aclarar que no, yo no estoy tan ligada a la academia como institución en el sentido de que no hago clases en la universidad, sí trabajo en el mundo de antropología con investigaciones, proyectos, siempre de manera como más independiente. Pero me interesa aclarar eso porque tiene mucho que ver con el activismo y claro, en mi camino igual he aprendido que es súper importante no quedarse como solo en un ámbito de dedicación, porque la realidad al final estamos todas, o sea, es una realidad múltiple. Entonces, no estoy solo en el espacio de el trabajo antropológico, sino que para mí también hay un quehacer político ahí y también hay un quehacer espiritual, terapéutico, de sanación, como ese tejido, me parece muy importante tenerlo presente, justamente porque el mundo es así, los seres humanos no estamos divididos, entonces claro, desde ahí que ese activismo que me parece importante, como el recalcar esto del ecofeminismo decolonial, que lo aclaro al tiro, ¿sí? Sí, ¿Qué dale, es? nomás, dale. Que más bien no es como algo que exista, que uno pueda buscar así como, oh, la corriente ecofeminista decolonial, sino que más bien, personalmente, me interesa mucho aprender de todas las mujeres ancestras y sobre todo las mujeres de pueblos indígenas de Abya Yala, reconociendo también mis propias raíces de acá, de Abya Yala, que es el nombre que le damos como en lengua indígena a Latinoamérica. Ajá. Y como reconocer y valorar los saberes de nuestras ancestras y de todas las mujeres de acá, es que ahí me he ido acercando como a los feminismos comunitarios o feminismos decoloniales, que claro, cuestionan todo este entramado producido a partir de la colonización, que sigue perdurando de cierta forma hasta el día de hoy en muchas formas, ¿ya? O sea, desde lo más práctico, como por ejemplo acaba de pasar acá en Chile, ¿verdad? Con el tema del Gualmapu y todos los ataques racistas, ¿verdad? Al pueblo. A veces, no sé, para mí el pueblo mapuche es muy espiritual en el fondo y su lucha también va por ahí, entonces, no sé, se me rompe mucho el corazón con todo lo acontecido. Y bueno, por eso es como este apellido de colonial y el ecofeminismo me hace mucho sentido porque en el fondo es entrever que la explotación hacia la tierra y la explotación hacia los cuerpos de las mujeres en el fondo es lo mismo y están súper conectadas. Y eso es lo que dice el ecofeminismo, y el ecofeminismo, bueno, si bien
como surge en otros lados del mundo, principalmente en Europa, aunque también en India. Me hace mucho sentido por esta conexión que hace del cuerpo de las mujeres en general. Después también eso se ha ampliado a otras cuerpos también, no solo las de las mujeres, y el cuerpo de la tierra en esta dominación, explotación, el sistema extractivista y todos los tipos de abuso. Entonces, al final hay una recuperación y una defensa y amor a nuestros cuerpos y también a la tierra. Entonces, eso es muy lindo porque te conecta con el buen vivir y cómo voy a defender mi propia vida si no estoy defendiendo también a la tierra, a las plantas medicinales, ¿verdad? A los cursos de agua. Así que eso, por eso es ecofeminismo decolonial. Oh, ahí. A Me está ver, espérame pegando. porque voy a... Ay. A ver, a ver. Yo, Meli, lo que se pega. Nati, voy a quitar, chicas y Nati, voy a quitar los comentarios para que no se entrecorte, ¿ok? Desactivar. Ahí, ahí. Entonces, Ya, vamos a tener la charla y vamos a dar un espacio de preguntas donde voy a activar los comentarios para que obviamente también podamos tener una interacción entre todos. bacán. Eso, eso como breve presentación. Acá, Nati, qué lindo que traes esto de como que la defensa del cuerpo y de la tierra también es una forma de amor, ¿no? Porque muchas veces se rechaza, ¿no? Como, uy, no, esto es como demasiado radical, pero en realidad es una forma de amor, ¿no? Como Mm, eh, definitivamente necesitamos tener conciencia con lo que está, que viene sucediendo hace miles de años en la Tierra, ¿no? O cientos de años en la Tierra, que la vemos como un producto y no como un ser, y cómo esto se liga también al cuerpo de las mujeres, ¿no? Que tienen que parir así, y parir y parir y parir y sostener un montón de cosas que nadie en mm, realidad nos ha preguntado si tenemos ganas o no de seguir haciendo, ¿no? exacto. Sí, sí, o sea, para mí es muy clave y claro, y por eso quizás también ya introduciéndonos como un poco en esto de quizás por qué entender como un poco más de feminismo, la importancia, que yo entiendo que también en el mundo como más espiritual o terapéutico es bien común de, claro, como que se hace una separación entre quienes son más bien como activistas feministas en la calle y como más violentas o que recurran a formas así, y el mundo más de los círculos de mujeres, encuentros terapéuticos, como donde se está supuestamente se está apelando a una forma como mucho más amorosa y no violenta. Y a veces hay como una disputa entre esos mundos. De hecho, he encontrado un par como preparando el curso bueno, o sea, el que ya hice, he encontrado algunas investigaciones que trabajan como esa polaridad, es muy interesante. Supuesta polaridad, porque al final igual vemos que tenemos principios comunes, ¿sí? Pero Total. igual, efectivamente, sí se da igual eso. Y y a mí claro, me pasa que yo siento que, claro, que no están, no puede, primero, me parece que es absurdo que estén separadas, porque justamente ambas estamos, ¿verdad?, trabajando porque las mujeres finalmente seamos más libres. Las mujeres y ojalá otras cuerpos. Yo también ahora ya me interesa como no solo hablar de mujeres, porque también hay personas no binarias, ¿verdad?, y otras, pero digamos que ese camino más como espiritual siempre es muy como de ese mundo circular entre mujeres reconociendo nuestra historia. Y de hecho se hace cargo de las heridas, ¿verdad?, que nos ha dejado el patriarcado en nuestra familia, en nuestras propias biografías, nuestras experiencias. Eh, entonces, a veces, claro, ese mundo le dice a este otro mundo más político que es muy violento, que recurre mucho a la agresión, ¿verdad?, por las acciones que se hacen en la calle, y se mantiene un poco alejado de eso. Sin embargo, yo de verdad creo que si estamos como en una forma como más de apertura y entendiendo el tiempo actual
en el que estamos, o sea, el mundo, el momento global donde están pasando estas cosas, yo creo que ninguna deberíamos como decirnos la una a la otra cuál es la mejor forma, cuál no. De verdad que yo creo que si una compañera quiere gritar y tirar una bomba, o sea, está en su absoluto derecho por estos 5.000 años acá en Yayala de, ¿cachai? O sea, claro, 5 siglos de colonia. Y si otra compañera quiere hacer un círculo maravilloso donde se trabajen los arquetipos de las diosas que nos van a generar así mucho amor, maravilloso también, como de verdad, pero a mí igual me hace ruido porque también es muy patriarcal esto de decirle a la otra cómo hacer, ¿cachai? Como desde dónde, sí, como, no, esa forma no es la adecuada, no, mejor apelemos al amor, o no, tu forma no está siendo política, tienes que salir a la calle, tampoco puedes obligar a alguien a salir a la calle, a rayar si no quiere, o a gritar, como, ¿sí? Sí, eso. Pero como te decía, o sea, como para ir cerrando un poco la idea, que igual al final tenemos algo común que nos une, que es al final que queremos que todas las mujeres seamos más libres, más gozosas, más felices, ¿verdad? Como más amor en nuestras vidas, relaciones, bueno, en todos los ámbitos. Y que igual para mí el feminismo es una herramienta que nos sirve mucho para eso, ya uno sea más espiritual o más política o cualquier forma, ¿sí? Buenísimo eso, me encanta que hayas traído el feminismo a Sabia y Salvaje porque hay mucho que agradecerle también al movimiento. Mm. Bien, Nati, lo que nos convoca hoy es el tema de lo que se conoce más comúnmente como las diversidades, ¿cierto? Y nosotros llamamos esta charla más allá de las diversidades. Y a mí me gustaría que tú nos puedas comentar, contar, desde tu punto de vista, desde tu visión, cuál es bueno, primero, ¿qué es esto de las diversidades, ¿no? ¿Qué significa para quienes no tenemos ni idea al respecto? Y cuál es la importancia de que todas las personas podamos tener acceso a esta información para llevarla a nuestro mundo cotidiano hoy, en este mundo que se está transformando tanto, pero sobre todo las personas que acompañamos procesos de transformación de otras personas. Sí. Bueno, diversidad es una palabra muy grande, ¿verdad? Que podemos... Pero lo lindo de esta palabra, ¿verdad? Es que nos pone ahí por delante como el abanico de expresiones, de sentires, de posibilidades de la vida en general. Y en particular la usamos mucho como cuando estamos en estos espacios más como entre lo académico y también como lo político, que se habla mucho de diversidades sexuales, ¿verdad? O la diversidad sexual, para dar cuenta también de cómo mostramos que la sexualidad al final no es una, entonces no deberíamos hablar de sexualidad, deberíamos hablar de sexualidades, porque de verdad todos los seres humanos la vivimos de forma muy distinta según nuestro contexto cultural, nuestra biografía, nuestra familia, si es que estamos en pareja o no. Incluso, no sé, también en este abanico de posibilidades también están las personas asexuales que también tienen una distancia como con todo esto. O sea, las formas en verdad nos damos cuenta es que son infinitas. A mí a veces lo que me preocupa un poco de ciertas personas como que se asustan con esto, como que a veces se muestra como la diversidad sexual como que todo fuera posible, y se asustan creyendo que efectivamente van a pasar ciertas cosas, cuando yo a esas personas me gustaría decirles que si estudian un poco más y se dan, no sé, estudian a las distintas culturas del mundo, que son demasiadas, se van a dar cuenta que la diversidad, por ejemplo, sexual, siempre, siempre ha existido. O sea, no es como ahora que estemos en un tiempo mostrando que hay personas asexuales o pansexuales o queer o etcétera, etcétera. Sino que siempre, siempre, y eso está constatado en muchos estudios, el tema es que, claro, obviamente el acceso a eso es más difícil. Pero esta diversidad existe, igual como también ¿no es cierto?, en la naturaleza. Bueno, es parte de la vida en el fondo un poco la diversidad.
Y creo por eso mismo como que es importante reconocerla, abrazarla y no generar como tanto rechazo como vemos hoy en día, no sé, o sea, de verdad que muchas personas lesbianas, homosexuales, reciben ataques solo por ese simple hecho. Y eso, no sé, o sea, todavía es tan brutal y es súper actual. De repente creemos que ya no, pero está ahí, pasando. Entonces, desde ahí, claro, lo de la diversidad me parece súper, súper importante. Nati, Como abrazarlo. Sí. esto que dices me hace acordar de, yo durante mucho tiempo tuve ay, no entiendo, no sé qué es esto que está pasando, no, pero si éramos solo uno y dos y hombre y mujer, ¿qué está pasando? No, ¿no? Y también creo que tenía que ver como con mi mirada, de la que ya, esta mirada como más espiritual, ¿no? Ta, ta, ta. Y una vez leí un libro que seguramente muchos, pongamos estas etiquetas nada más para hacernos entender fácilmente, ¿no? Estos, como los que estamos en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, seguramente han leído, que es un libro que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, y ahí este señor habla con Dios, ¿no? Supuestamente él tiene una conversación con Dios a través de cartas, bla, 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 y Dios en una de esas le dice, ¿cuál es la joda con ustedes los humanos que se molestan por mis múltiples maneras de expresarme? Ustedes son mis ganas de expresarme ilimitadamente. Mm. Y cuando yo leí eso, ay, marica, entonces todos los que estamos aquí simplemente somos una manera de expresión de la vida. Y listo, ¿no? Y entonces ahí ya como que se me bajó la agua. Qué lindo, que no, yo no conozco ese libro, pero o sea, eso que dijiste me parece hermoso, como así, Sí, claro, metáfora, ejemplo de esto de que ¿cachai? O sea, si uno mira la naturaleza, existen los desiertos, no sé, las montañas, los ríos, las selvas, los bosques, el mundo bajo el agua, que es así, otra cosa. Entonces, imagínense los seres humanos, lo mismo. Y eso, también la sexualidad es esa diversidad así múltiple, plural, así, ya, potente. Y bueno, aquí es esto que era lo que nosotros hemos estado hablando un poquito antes, que está la palabra diversidad, pero cuando queremos posicionarnos un poquito más, o Meli, ahí. ahí, dale, dale. Sí, ya. Y eres tú, no soy yo, ¿sí? Eres tú. No. ¿Estás ahí? Ahí sí, sí, todo. Ahí sí. Sí, ahí ya, Nati. Sí. Ya, no te veo en la pantalla. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Tú me escuchas? Sí, ahora parece que sí, pero te veo Ay, no cortada. puede ser. ¿Y ahí? Ah, sí, te veo un poco pixeleada. Pero ahí ya parece que te escuchas Ahí, bien. sí, ya, bien, ya, ya. Entonces, cuando, o sea, lo importante, de verdad que, como yo decía, creo que no podemos invisibilizar como el aspecto político. Incluso hace poquito o sea, aprendí de otra mujer que ella hablaba de la espiritualidad como una posición política también. O sea, porque al final no hay nada que no sea político en el sentido de que la política es simplemente transformar la realidad. Eso es como política así, cómo transformamos la realidad, porque entonces eso configura muchas cosas y ciertas formas de poder. Entonces ella hablaba de la espiritualidad que en sí es un posicionamiento político en el mundo, ¿cachai? Y me pareció muy como, igual bonito verlo así, porque no es como que esté fuera de eso, ¿ya? También todo este mundo. Pero cuando uno está como visibilizando una postura política,
Y sobre todo esto que te mencionaba yo en un comienzo de colonizar, de cuestionarnos, ¿verdad? Cómo todo este legado que nos dejaron españoles, portugueses, etcétera, ingleses, ahí es importante como que visibilizamos que hay ciertas cosas que son las hegemónicas, que son las que priman, como ciertas formas identitarias, y hay otras que se dejan fuera. ¿Me Ay, escucháis, no, ¿qué Meli? pasa con Ay, internet? ¿Por no. qué? Meli. Ah, sí. ¿Y ahí? Ahí. ¿Qué está Parece que pasando? sí. Parece que sí, ya. Sí, creo que sí. Ya. Ahí ya, dale. Ya. Ya. Entonces, como hay estas formas hegemónicas de vivir, por ejemplo, la sexualidad, hablamos de las disidencias sexuales, y no solo como el término de diversidad, porque cuando ocupamos diversidad en general también quienes están en el poder hablan mucho de diversidad como para invisibilizar esta otra cosa que tiene que ver con las estructuras de poder que existen en la sociedad. Como que los gobiernos, por ejemplo, siempre hablan de diversidad sexual y no hablan en términos de disidencias sexuales. En cambio, quienes están en activismo de disidencias sexuales, en movimientos, siempre van a hablar en ese término porque eso devela que hay una estructura de poder donde hay una hegemonía. Ya vemos quiénes decidimos ser disidentes frente a esa estructura que está ahí en el centro. ¿Entiendes? Entonces, por eso uno habla mucho de disidencias sexuales, que es como, entre comillas, correcto, si queremos como hablar de un poco de la realidad en sí, que es un sistema complejo de poder y estructuras de esta matrix. Ujú, ujú. Uf, que es como tremendo, ¿no? Porque, claro, uno siente que cuando ya están hablando de diversidades, uno realmente está, o cuando uno habla de diversidades, o los estados hablan de diversidades, uno está siendo realmente inclusivo, pero resulta que no es tan así, ¿no? Y la idea es No. eso, ¿no? Por ejemplo, pues desde las constelaciones familiares la mirada es no excluir, como no necesitamos excluirnos más, pues ya nos hemos excluido demasiado, ¿no? La Sí. movida es incluirnos, ¿no? Incluir todo lo excluido, lo que hemos ido excluyendo. Mm. Nos falta camino en eso, aún parece. Nati, eh, hoy en día, alrededor del tema, hay muchos conceptos, ¿no? Hay un montón de conceptos que, como ya dije antes, si no está uno metido como en un ambiente académico o uno no tiene ganas como de educarse al respecto y leer y buscar, no tiene acceso a estos conceptos, pero que es importante que los podamos pues incluir en nuestra vida porque justamente estas disidencias pues ya están buscando un lugar que se merecen en la sociedad, entonces ese lugar también se los vamos a dar todos los individuos educándonos al respecto, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos que tú en tu trabajo, en tus investigaciones y en el ir educando a personas también al respecto, cuáles son esos conceptos que tú encuentras que son más necesarios y que no tenemos ni idea o que los usamos súper mal? Sí. Pero déjame, tengo mi vasito de agua acá. Espérame. Segundo. Vaya, Ya, vaya, por me favor. había quedado un poco lejos. Ya. Sí, lo que suele suceder es que en general se confunden cuatro principales, que uno es el sexo, el género, la expresión de género y la orientación sexual. ¿Ya? Perfecto. Ahora voy a explicar un poquito cada uno para que podamos comprender.
El sexo hace alusión a como las características más biológicas, que no es solo el aparato vital, sino que también son las hormonas, genes, no, perdí. Meli. Ay. Ya, es que se va y se viene, pero yo te estoy escuchando. Ya. Ya, eso como con la parte de sexo. Después está la parte de género, que podemos llamar quizás también identidad de género, más específicamente, que es cómo las personas se perciben a sí mismas, de acuerdo al género como que con el que se sientan cómodas, ya, o cómodos, o cómodes. Y después está la expresión de género, que tiene que ver con cómo visualmente más o menos nos expresamos en la sociedad de acuerdo a estas formas de lo que supuestamente es más masculino o femenino. ¿Ya? Como si usamos la ropa que usamos, quizás nos pintamos, maquillaje, etcétera. Y después está el último, que sería la orientación sexual, que es a quienes nos sentimos atraídos sexoafectivamente. ¿Ya? Y a veces confundimos porque, por ejemplo, si vamos al sexo, ahí existen eh, sexo macho, hembra y intersex, ¿ya? Y en general nunca visibilizamos a las personas intersex, porque si bien efectivamente el porcentaje es poquito de personas intersex, igual las hay, ¿ya? Esto significa que son personas que reúnen, por eso digo, no solo en términos de que tengan como, no es que tengan un pene y una vagina, pero sí pueden tener como hormonalmente, por ejemplo, pueden tener una vagina, pero niveles de testosterona muy altos, ¿cachai? Entonces, no calza en ninguna de las dos técnicamente. Y por ejemplo, que hay problemas como muy fuertes en temas éticos, porque las personas intersex, históricamente, cuando nacían y se daban cuenta de eso, les decían a los padres eh, que decidieran un sexo y la operaban quirúrgicamente y como que la trataban de acomodar a uno de los dos sexos con los que tenía. Y eso en esa persona en general al final igual le terminaba costando problema. Entonces, como una estructura que trata de acomodar en dos lo que en verdad no es dos. Al menos el sexo, incluso ahí hay tres, ¿ya? O sea, al menos, ya. Eso. Después, en términos de identidad de género, aquí el abanico es mucho más grande, cuando también en nuestras cabecitas pequeñas en general pensamos que solo vemos hombres y mujeres, cuando también obviamente, porque también un poco así pasa el momento desde que uno está, ¿verdad?, dentro de un vientre, te preguntan, ¿es niño o niña? Ahí empieza todo ¿Está Emily? Ahí está ya, No, ya. espérame porque no quiero que esto se lo pierda absolutamente nadie. Entonces, quiero preguntarle a las personas que nos están escuchando, si están escuchando bien a Nati, por favor, hagan así, díganos sí o no, no lo escucho. A ver. ¿Están escuchando bien a la Nati? Sí, listo. Seguimos, Nati. Es que quería confirmar que a mí a veces tú te Sí, me sí, vas. Así que ya, dele. sí, ya. Estabas en identidad. Sí, identidad de género. Entonces, por eso digo, nuestra cabecita y nuestra forma social también creemos que solo hay hombre y mujer, porque bueno, la sociedad también funciona así. Por ejemplo, cuando te van a inscribir al registro civil, hombre y mujer, y ha sido toda una pelea de poder incluir a otra tercera, otra categoría o muchas categorías, que en algunos países, los llamados países más desarrollados, que me carga esa palabra, pero países bueno, como europeo o incluso, no me acuerdo si Otra en Australia, bueno, pero en fin, definición muy rara del eh, primer mundo. de primer mundo también. Pero bueno, en algunos países así se han incluido un poco más esto hace un poquito más de tiempo. Y ahí entonces también vemos que no hay solo hombres ni mujeres, hay
personas, por ejemplo, que se llama de género fluido, que pueden fluctuar entre estas. Hay personas no binarias que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Hay personas trans, en el sentido que, claro, les identificaron como hombre cuando nacieron, pero deciden hacer una transición a ser mujer durante su vida. Entonces, también hay personas, bueno, que se llama queer, que también, es que lo queer prefiero no traer ahí porque es un poco más grande, incluye quizás, es como un gran paraguas que puede incluir varios de estos, pero también como que son categorías que a veces se ocupan en términos como un poco de identidad. Eh, bueno, sí, pero es más allá que solo hombre y mujer, esto es lo importante. Una pregunta, dentro de esta perdón, Disidencia o identidad, diversidad, sí, no importa. dentro de la identidad entran lo cisgénero, lo pan o no. Mm. Ya, es que los cis eso se refiere cuando eres, ¿cómo se llama? Una persona que identitariamente tu género asocia con el sexo que te asignaron al nacer. ¿Ya? Perfecto. O sea, ahí estamos juntando estas dos que acabamos de decir. Ok. Entonces, sí. Ok. Incluso se habla como de que hay una cisnormatividad, en el sentido de que pensamos que todas las personas son así, y al final no. Y yo insisto en que efectivamente quizá el porcentaje de las personas que se salen de eso no es así un número alto, pero existen, están, y están planteando cuestiones en este presente súper, súper importantes. Incluso hace poco me vi un documental que lo recomiendo mucho en Netflix, que se llama Disclosure, donde muestran a las personas trans a partir de su presencia en el cine de Estados Unidos. Incluso ahí dicen, a lo mejor hemos conocido a personas trans en nuestra vida, pero no lo hemos sabido porque están como fuerte que se han tenido que ocultar tanto que no tienes tampoco cómo saberlo. Entonces, de repente, los números tampoco reflejan la realidad, porque hay gente que vivió así toda su vida, pero oculta. ¿Sí? Entonces, también eso me pareció súper interesante. ¡Wow! Por ejemplo, ahí mostraban una actriz que después de, no sé, 20 años trabajando en cine, como que dijo que era como que había hecho esta transición, por ejemplo. No sé, como cosas así. Entonces, Sí. súper interesante. Ya, y tú me preguntaste de otro que vienen después. Sí. Está la expresión de género, como comentaba, ¿verdad? Que tiene que ver cómo nos vemos. Entonces, aquí también es interesante que, por ejemplo, podemos ser mujeres masculinas. Entonces, yo me identifico mujer, pero quizás mi expresión de género es tener el pelo corto, ¿verdad? No sé, usar muchas camisas, como esas cuestiones que hacen que ya nos veamos distintas, y así también pueden haber hombres que decimos como, oh, que es femenino, porque son más suaves, ¿verdad? O quizás se pintan las uñas, o qué sé yo. Y estas personas, por ejemplo, ahora pasando al tema de la orientación sexual, no, a veces uno asume que un hombre con una expresión de género femenina, es gay. Y no necesariamente, a lo mejor él tiene una orientación sexual hetero, por eso digo que nuestra cabecita es muy así, en verdad son tantas las posibilidades. Entonces, ahí entramos entonces en orientación sexual, que es cuando, ¿verdad? O sea, perdón, orientación sexual, que es cuando, heterosexual, cuando nos gustan personas que serían como nuestro opuesto. Está, claro, homosexual, pero por ejemplo, para las mujeres siempre ocupamos lesbiana en particular, porque es lo que ellas también siempre prefieren, y no decirle homosexual a una mujer que gusta de otras mujeres, sino que lesbiana. Homosexual para hombres, y bueno, pero aquí también se abre un poco el abanico porque aparece bisexuales, aparece pansexuales, eh, que pansexuales y bisexuales como que un poco son sinónimos, porque las personas pansexuales son quienes se sienten atraídas a cualquier persona más allá de lo que tenga entre las piernas, por así decirlo, como sin distinción. ¿Cachai? Y bisexual como que quizá ya no se usa tanto porque como remite muy a esta cuestión binaria, pero son como un poco sinónimos en el fondo, que independientemente
independientemente del sexo y del género de la otra persona, alguien se puede sentir atraída hacia esta. Eso, entonces por eso digo que a veces hacemos como esta ensalada de cosas. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona no binaria que se sienta atraída solo a mujeres, ¿cachai? Y esa persona no binaria a lo mejor tiene vulva, ¿cachai? Y menstrua, ¿cachai? Entonces a lo mejor podemos catalogarla como lesbiana de alguna manera, pero igual siguen siendo como, por eso, cuestiones que ocurren, o estas imágenes que vemos una expresión de género por fuera, alguien que es masculino, un hombre, y lo vemos gestando. O sea, de verdad, hay hombres que gestan, ¿cachai? Y lo que yo insisto en que esto existe así culturalmente, de verdad, que así en todo el mundo y hace siglos, o sea, desde las culturas así antiguas, previo a la colonización acá en Abya Yala, también en algunos restos arqueológicos uno puede ver la existencia de estas personas como con características femeninas y masculinas al mismo tiempo. Entonces siento que pecamos como sociedad de mucha ignorancia cuando como que nos asustamos con esto de cómo es posible esto así, como hombre, mujer, heterosexualidad, no sé, a mí, por ejemplo, ahora que también he ido profundizando más en esto, me choca mucho que, por ejemplo, en los espacios de sexualidad sagrada también se remita a eso nomás. ¿Cachai? Como las imágenes, por ejemplo, que se muestran en general son de hombres con mujer y además son imágenes como de cuerpos muy bellos, porque también todo este aparato de poder y de hegemonizar las cosas, de normativizarlas, también invisibiliza todas las diferencias, entonces invisibiliza también las personas como con colores de piel, ¿verdad? Oscuros, negros, o amarillos incluso, no sé, como que siempre vemos a personas blancas, invisibiliza a las personas que tienen disfuncionalidad corporal, si no pueden, por ejemplo, mover las piernas, ¿verdad? O si les falta alguna extremidad. Invisibiliza también a las personas, por ejemplo, mayores. Nunca vemos imágenes de sexualidad sagrada, por ejemplo, de dos personas arrugadas con canas, viejas en el fondo. ¿Cachai? Como, en verdad, se invisibiliza el modelo y que eso es lo que a mí a veces me asusta también, como que este modelo así hegemónico permea también el mundo espiritual, ¿cachai? Y la sexualidad sagrada o todos estos otros espacios también reproducen eso, cuando para mí sería como que el mundo espiritual nos tiene que permitir como, si ya lo otro está tan copado aquí, permítanme ser y la libertad y que florezcamos, pero lamentablemente no es así, porque la estructura de poder es tan fuerte que se reproduce en estos espacios también. Entonces, eso es lo que yo encuentro delicado. Y por ejemplo, yo que trabajo pues con esto de la sexualidad también, que se sale del cuerpo, a lo que se le ha llamado sexualidad sagrada, que es un ámbito donde se habla mucho como de las energías de la creación, la masculina y la femenina, ¿no? Si bien es como lo que hemos aprendido, ¿no? Como algo muy básico, el sol, la tierra, ¿no? Como estas polaridades que generan vida cuando se juntan. ¿Cómo ampliar la mirada? ¿Cómo poder abrir el abanico ahí? Porque ya no estamos hablando de cuerpos, ya no estamos hablando de humanos, pero estamos hablando igual de expresiones energéticas que siguen estando vinculadas a lo masculino y a lo femenino. Venga, 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 bueno. Oh, y vamos a ver a Cora. ¡Hola, Cora! ¡Cosita! Bacán. Vamos a ver. Dale, bella. Bueno, lo que tú dices es súper importante porque en el fondo ahí, claro, ya estamos hablando de energías. Ya no estamos hablando como netamente de la sociedad y lo humano, sino que estamos yendo más allá. Entonces, lo que yo siempre un poco digo es que yo creo que aquí tenemos un problema igual que tiene que ver con el lenguaje, sobre todo en el español, que estas dos energías que son polares y que en verdad esas también
o sea, los pueblos indígenas de Abya Yala hablan de esta polaridad, se habla, ¿verdad?, en la India, ¿verdad?, en otros países orientales, o sea, en verdad, o todas las sabidurías ancestrales de todas partes del planeta hablan de estas energías. El Mm, tema es que yo creo que aquí tenemos un problema como lingüístico porque le ponemos como femenina y masculina y hacemos toda una carga valórica y asociamos eso femenino a las mujeres y asociamos eso masculino a los hombres. Entonces, ese es sí, el problema, ¿cachai? claro. Porque, por ejemplo, si nos vamos a, ¿verdad?, al Tao, ahí hablamos de yin y yang, ¿cachai? Entonces, bien. Bueno, acá también, también existen en otras lenguas. Entonces, yo creo que eso nos genera como harto problema, Mm. como de un poco del lenguaje. Sí, Porque, yo el otro día sí, estaba haciendo un live como que hablaba de esta fuerza, de lo que conocemos como lo masculino, ¿no? Pero mm, entonces muchas personas empezaban a comentar, ah, pero es que a mí no me, los hombres los odio. Y yo, pero es que a ver, esto no tiene que ver con los hombres, no tiene que ver con los hombres, no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con la fuerza energética universal, que no es masculina, simplemente la hemos ligado a eso, ¿no? Pero mm, es una polaridad de otra fuerza que la conocemos como femenina. Pero como que yo decía, ¿cómo llegamos al punto de limitar a esas fuerzas tan inmensas a un par de cuerpecitos humanos limitados? O sea, no, marica, eso no nos hace bien tampoco, porque no, nos cierra, nos va cerrando. sí. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta hablar de yin y yang, pero también es raro porque no es mi lenguaje, entonces no toda la gente entiende qué es el yin y yang, pero en mi cabeza, por lo menos para entender esa polaridad, a mí me hace sentido también, bueno, que también he estudiado un poco medicina china, y ya, ¿cachai? Pero sí, es complejo eso que dices tú, porque claro, decimos, masculino, y vemos, claro, lo ponemos en este personaje hombre. Entonces, no, y en verdad esas fuerzas, además son fuerzas, como dices tú, cósmicas de la naturaleza, o sea, el día y la noche, bueno, y eso en el fondo cuando hacemos como, ¿verdad? En sexualidad sagrada, en el fondo es eso, pues es unir esas dos energías que tenemos dentro todas las personas, independientemente de nuestro sexo y de nuestro género, todas las tenemos adentro, ¿verdad? Y hacer como esa alquimia de estas energías, claro. O sea, ojalá aspiramos a eso, pero insisto en que se ve mucho igual en los países de sexualidad que es como que eso solo lo logramos con un cuerpo de hombre y de mujer. Ujú. ¿Cachai? Y como por eso la penetración, no sé. Y claro, igual es cierto que es distinto un encuentro, ¿verdad?, sexual entre hombre y mujer que un encuentro sexual entre dos hombres, por ejemplo, claramente. Y hay una cuestión energética, sí, pero de eso se hace una valorización y te cae en moral. Ese sí es el problema que yo creo, como, no, pero es que desde eso es como sucio y no vas a lograr como este estado espiritual si tienes un encuentro, como dos hombres teniendo encuentros sexuales, por ejemplo, cuando sabemos que la energía es más, también va más allá de los cuerpos, incluso Y de podemos tener espirituales, experiencias. Sí, y podemos tener, ¿verdad?, experiencias, ya sabemos, podemos tener orgasmos sin siquiera tocarnos, ¿verdad? Podemos tener como experiencias así que va, o sea, ni siquiera con esto. Entonces, por eso es como, insisto, delicado, ¿cachai? Y por eso yo quería generar como este curso que estoy haciendo, como háblanos del justamente punto, Nati, háblanos de o este sea, curso. sí, ya que ya salió, como justamente para quienes estamos en este mundo de las terapias o facilitando también espacios así, y terapia en todos los sentidos, porque también pasa como, o sea, no solo en quienes hacemos como quizás terapia más holística o alternativas como llaman, sino también desde la psicología, desde quienes a veces hacen terapia también las trabajadoras sociales, ¿verdad? O terapeutas ocupacionales, o quienes facilitan espacios. También he tenido, por ejemplo, en un curso pasado, no sé, personas que eran profesores de yoga, porque igual son espacios como que crean una cierta intimidad y que uno puede seguir reproduciendo, ¿verdad? Estas lógicas del sistema que en el fondo no nos permiten ser libres. Esa es la cuestión y invisibilizan la diferencia. ¿Cachai? Por eso este ciclo me gusta, que se llama como, bueno, ahí ya vamos a ir tomando eso también, como esto de lo salvaje o como indómita y salvaje, porque justamente cuando uno se abre como a estas formas
plurales, diversas, ¿verdad? Como de la sexualidad, de la identidad, hay un grado de más autenticidad y libertad. Entonces, bueno, la intención de este curso es justamente un poco mostrar como los distintos ejemplos culturales y ver lo que han dicho como sobre todo las ciencias sociales y sobre todo muchas autoras feministas que hace décadas vienen hablando de esto, que hoy en día como que a nosotros nos hace tanto ruido, y hay muchas que ya lo vienen diciendo hace rato, y en el fondo es como, mira, te cuento que existe esta persona, ha dicho un poco esto, es importante que aprendamos estas cosas claves, y sobre todo también por un tema como de ética también profesional con nuestro trabajo, porque como estamos trabajando con personas, estamos trabajando sobre todo si hacemos terapia con personas que en algún momento muestran su vulnerabilidad, ¿verdad? Sus heridas. Entonces creo que es súper importante como tener este cuidado ético de esta otra persona que está ahí como abierta, porque también he sabido tantos casos, que tú también, Meli, seguramente también, de casos, ¿verdad?, que incluso se hacen abusos en esos momentos. Se violenta. Y debo decir tristemente que también he sabido casos que no son solo hombres, a veces hay violencia en los círculos de mujeres, y a veces es un poco más fuerte porque es una violencia como más sutil, como que todo estuviera bien porque estamos en un círculo de amor, pero igual hay cosas que invisibilizan a ciertas compañeras y que se han sentido agredidas, ¿cachai? Entonces es delicado, y eso yo creo que nos falta mucha ética, creo que nos falta como sociedad mucha ética, así como de respeto, ¿verdad? Por el respeto, cuidado y aceptación por las otras personas en su integralidad. Y en particular, bueno, en estos espacios. Eso, entonces, bueno, un poco hablando más del curso en sí, que partimos este sábado, son 4 clases donde revisamos como temas del enfoque de género y de feminismo, tratando de aplicarlo un poco más a estos espacios terapéuticos o donde facilitamos ciertas actividades ligadas, por ejemplo, a la sexualidad, porque primero hay 2 módulos, o sea, las 2 primeras clases como un curso más introductorio, sobre todo para quienes se sienten un poco perdidos con esto del feminismo, porque es algo tan grande que también a veces tenemos muchas ideas mezcladas, entonces un poco entender también el enfoque de género, porque además no es lo mismo feminismo que enfoque de género, ¿ya? Eso no lo voy a explicar ahora porque, bueno, entonces el curso para aprender, o no sé, pero es más complejo. Eso como los 2 primeros módulos principalmente, y ahí también abordamos un poco el tema esto de la ética, de cómo debiésemos, ahora que sabemos eso, y por eso trabajo el tema del lenguaje inclusivo. Porque hay muchas personas que ya no hablamos solo con la O, también con la A, y hay quienes hablamos a veces con la E también, o escribimos, ¿verdad?, con una arroba, o con una X, o con la E. Hay mucha gente que eso también le hace tanto ruido, pero entenderlo como más desde los derechos humanos también, como algo así de reconocer a la diversidad de las personas. Y el segundo curso, que son las 2 últimas clases, tiene que ver con profundizar en temas ya más de sexualidad, para quienes nos desenvolvemos en esos espacios, sobre todo ahí vemos como el tema como un poco separar como qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser trans, qué es ser no binario. Y también entender un poco esto de la energía, de lo que tú acabamos de conversar un momento atrás, de esto femenino, masculino, y las características bioenergéticas que tiene nuestro cuerpo también, y como ir revisando también. A mí me gusta mucho hacer que las personas se cuestionen lo que ya sabemos, y no es cuestionarlo como para decir como no, ya entonces ya, no sé, porque por ejemplo, igual cuestiono un poco ciertas cosas del taoísmo, pero poniéndolo en un contexto cultural de la cultura china, que igual tiene hartas cosas bien misóginas, etcétera, etcétera, pero no es como para que digamos, no, ya no ocupo más esto, yo amo el taoísmo, tengo mi huevito, como ¿cachai? Lo honro, pero es para que seamos como que no nos compremos las cosas también a primeras, que también siento que a veces en el mundo espiritual pasa muy fácil, como viene una maestra, ¿cómo? Poder discernir, no idealizar, y esto me encanta, lo tomo, pero en esa misma corriente hay algo que me hace mucho ruido, pues lo dejo y ya. Exacto.
Sí, exacto. Como, claro, hacerlo con conocimiento de fondo y no solo por eso que te decía, como que viene un maestro o maestra, o el gran, no sé, de Tantra, Cachemira, no sé, no, sino como ver, eso que dices tú. Como también usar como esta parte más intelectual a nuestro favor y al favor como también de lo espiritual, ¿se entiende? Porque a veces como ya no racionalizo nada, uno también puede caer en un extremo de como, no sé, bueno, caer en tonteras, en bobadas a partir de eso. Nati, entonces, quienes tengan interés de estar allí contigo en el curso, ¿te pueden escribir a tu Instagram? Sí, sí, por favor. Me Bacán. escriben, aquí estoy. Eso, ya saben, chicas, está buenísimo lo que Nati comparte, así que muy recomendado, muy recomendado. Antes de que se acabe esto, porque esto no demora en cerrarse, Nati, ¿qué es para ti la mujer salvaje? Sí, para mí la mujer salvaje es pura autenticidad. Autenticidad con quienes somos y por eso, vuelvo, para mí el feminismo me ha hecho hacer una mujer salvaje, como más fuerte, como contactarme con esa mujer salvaje gracias al feminismo, porque el feminismo me ha hecho cuestionar estos supuestos de lo que yo tengo que ser como mujer, ¿cachai? O como persona. Entonces, cuestionando desde ahí, que me ha permitido ser más auténtica, porque me he dado cuenta de ciertas cosas que no eran como yo, sino que eran lo que me habían dicho, o lo que como supuestamente tengo que ser. Eh, entonces, eso es como lo más importante, como esa autenticidad y que creo que está muy conectada como con lo instintivo, con la intuición también. Eh, sí, con, no sé, igual es como lo mismo como que te decía un poco antes, que me cuesta un poco bajar las palabras porque también creo que esa mujer salvaje no vive mucho en el mundo de las palabras, po. Como viven esto otras cosas, no sé, más mágicas, intuitivas, creativas también. Entonces, el lenguaje muy racional ya para esta mujer salvaje le queda chico. Nati, y cuando la has podido escuchar a esa mujer salvaje que vive en ti, ¿qué regalos te dejó? ¿Cuál es el beneficio de escuchar a esta tipa que vive adentro de nosotras? Mm. Eh, Libertad, así como ser más libre, completamente más, claro, entonces más auténtica. Y eso también cuando una es más auténtica creo que obviamente nos hace más felices, más gozosas, porque al final te conectas más como con tu corazón y como también se manifiesta más fácil afuera, creo, que lo que una está sintiendo. Entonces, eso, un puro regalo escuchar a esa mujer, como, y sí, es como hacerse también más liviana, pues, porque nos vamos sacando estas capas o esta mochila pesada de piedras. Eso. Mm. Qué lindo. Y lo que me encanta de lo que compartes es que nos acerca al salvajismo de la humanidad, a la Sí. como la cosa inmensa y limitada que realmente somos, ¿no? Y no esta cajita de zapatos en la que nos metieron algún día. Y decidimos meternos también, pero bueno, hoy, por suerte, como dice Charlie, yo citando a Charlie cada vez que puedo, la indómita luz está creciendo en cada uno de nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más y nos está permitiendo sacudir, ¿no? Sacudir de lo que nos limita y no nos deja ser libres. Por ahí están escribiendo ya salvajes, auténticas, mamíferas y sagradas. Sacarnos las culpas, Me quitárnoslas. encanta. Eso. ¿Hay alguna Sí, eso. preguntarle a Nati algo acerca del taller o que quiere comentar algo acerca de lo que Nati hoy nos compartió? Están abiertos los comentarios, muy probablemente quedan solo 10 minutitos, así que aprovechen. Chicas, a Nati, por favor. Las dejaste sin palabras, ¿no? Sí parece. Puros corazones tan lindas, chicas. Ah, está la Sara bacán. Sí, está la Sara, se pasan la Nati y la Meli. Ah, mira, aquí hay una. Yo Ah, no he bacán. visto la Nati y está buenísimo, lo recomiendo totalmente. Buena, Sara, qué bueno. Bacán. Fecha y hora que se transmitirá el curso, Nati.
¿Cuándo El empieza? curso son todos los sábados de agosto, partiendo este sábado 8, por Zoom, y en horario de Chile es a las de 10:45 a 13:45. Son 3 horas, con un receso entre medio. Perfecto. Y como es online, pueden ir de donde pueden O entrar, sea, de donde quieran. cualquier lado del mundo. Y igual también lo envío en video después si alguien tiene problemas.